En una tarde sofocante de verano, cuando el asfalto parecía derretirse bajo el inclemente sol de la ciudad, el destino tejió sus hilos invisibles en un rincón insospechado del barrio más opulento. El restaurante El Hornero, conocido por sus manjares exquisitos y su clientela exclusiva, se erguía como un oasis de lujo en medio del bullicio urbano. Sus ventanales de cristal reflejaban la luz del atardecer, creando un espejismo dorado que atraía las miradas de los transeúntes. En el interior, el ambiente estaba impregnado de conversaciones susurradas y el tintineo de cubiertos de plata sobre porcelana fina. En una mesa junto a la ventana, Santiago Romero, heredero de una de las fortunas más prominentes del país, compartía un almuerzo con su padre, Gustavo. El joven, de facciones afiladas y mirada arrogante, degustaba distraídamente una parrilla exquisita, mientras su mente divagaba en los negocios que lo esperaban esa tarde. Gustavo, por su parte, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 60 años, el patriarca de los Romero había visto crecer su imperio financiero, pero temía que Santiago hubiera heredado más su ambición que su compasión. Con un gesto casi imperceptible, llamó al camarero y pidió la cuenta, decidiendo que era momento de regresar al mundo real que aguardaba fuera de aquellas paredes de lujo. Mientras padre e hijo se levantaban de la mesa, dejando tras de sí los restos de su opulenta comida, una figura se deslizó silenciosamente por la puerta entreabierta del restaurante. Isabel, una mujer de edad indefinida y ropas gastadas, entró con la cautela de quien sabe que no pertenece a ese lugar. Sus ojos, hundidos pero brillantes, escanearon rápidamente el salón hasta posarse en la mesa recién desocupada. Con movimientos ágiles nacidos de la necesidad, Isabel se sentó en la silla aún tibia que Santiago había dejado. Sus manos, curtidas por el trabajo y la intemperie, temblaron ligeramente al tomar los cubiertos abandonados. El aroma de la comida, aún presente en el aire, hizo que su estómago rugiera con una fuerza que la avergonzó. Mientras Isabel comenzaba a devorar las sobras con la desesperación de quien no ha comido en días, sus ojos se toparon con un objeto reluciente sobre la mesa. Era el teléfono móvil de Santiago, olvidado en la prisa de la partida. Por un instante, la tentación de tomarlo y venderlo cruzó por su mente, pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. Con una voz ronca por el desuso, Isabel llamó la atención de Santiago, que ya se dirigía hacia la salida. «Joven, ha olvidado su teléfono en la mesa». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, impulsadas por un sentido de honestidad que ni siquiera la miseria había logrado quebrantar. Santiago se giró bruscamente, su rostro contorsionado en una mueca de disgusto al ver a la mujer sentada en su lugar. Con pasos largos y amenazantes, se acercó a la mesa, sus ojos fijos en el teléfono que Isabel señalaba. «Ladrona», exclamó con voz cargada de desprecio. «¿Crees que puedes robarme así como así?». Las palabras de Santiago cayeron sobre Isabel como latigazos, haciendo que se encogiera en la silla. La vergüenza y la humillación se mezclaron en su pecho, formando un nudo que le impedía respirar. Los otros comensales, atraídos por el alboroto, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desdén. Fue entonces cuando Gustavo, que había regresado al escuchar el alboroto, intervino. Con una voz firme pero amable, se dirigió a su hijo. «Santiago, ¿no ves que esta mujer te estaba devolviendo el teléfono? Deberías agradecerle su honestidad, no acusarla injustamente». Las palabras del padre cayeron como un balde de agua fría sobre Santiago, quien de repente se dio cuenta de su error. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y vergüenza. Isabel, con la cabeza gacha, intentaba hacerse lo más pequeña posible, deseando desaparecer de aquel lugar que tan claramente le recordaba su posición en el mundo. Santiago, por su parte, sentía como el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Gustavo, con la sabiduría de los años, comprendió que aquel momento era una oportunidad. Una oportunidad para enseñar a su hijo una lección que ninguna escuela de negocios podría impartir. Con un gesto suave, ayudó a Isabel a levantarse, mientras dirigía una mirada significativa a Santiago.
Creo, dijo con voz pausada, que todos hemos aprendido algo hoy sobre el peligro de los juicios apresurados. Mientras los tres salían del restaurante, bajo la mirada atónita de los demás clientes, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Las sombras alargadas de los edificios se proyectaban sobre las calles, difuminando las líneas que separaban los mundos de Santiago e Isabel. En ese momento, ninguno de ellos podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que desafiarían todas sus expectativas. La mansión de los Romeros se alzaba imponente en lo alto de una colina, sus ventanas iluminadas como faros en la noche que comenzaba a caer sobre la ciudad. Gustavo, sentado en su despacho forrado de caoba, contemplaba el jardín a través de los ventanales mientras su mente repasaba los eventos de aquella tarde. El rostro demacrado de Isabel, con sus ojos que hablaban de una vida de penurias, se había grabado en su memoria con una nitidez inquietante. Con un suspiro cansado, Gustavo se levantó y se sirvió un vaso de whisky añejo. El líquido ámbar brilló a la luz de la lámpara, recordándole los ojos de aquella mujer. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de varias vidas. Con paso decidido, salió de su estudio en busca de su hijo. Santiago se encontraba en la sala de estar, hundido en un sillón de cuero, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono. La vergüenza de su comportamiento en el restaurante aún pesaba sobre sus hombros, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. Al ver entrar a su padre, enderezó la espalda, preparándose para lo que imaginaba sería un sermón. Santiago, comenzó Gustavo, su voz teñida de una determinación que hizo que su hijo prestara atención de inmediato, he estado pensando en lo ocurrido hoy. Hizo una pausa, observando cómo su hijo se removía incómodo en su asiento. Creo que tenemos una oportunidad aquí, una oportunidad de hacer algo bueno. El joven millonario escuchó con una mezcla de sorpresa y escepticismo mientras su padre le explicaba su plan. Gustavo quería invitar a Isabel a pasar el fin de semana en la mansión, ofrecerle trabajo y un lugar donde vivir. Es lo menos que podemos hacer, argumentó, después de cómo la tratamos. Al principio, Santiago se mostró reticente. La idea de compartir su espacio con una desconocida, y más aún con alguien de la calle, le resultaba incómoda. Pero a medida que su padre hablaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Quizás fue la manera en que Gustavo describió la mirada de gratitud en los ojos de Isabel cuando le ofreció ayuda, o tal vez fue el recuerdo de su propia madre, quien siempre les había enseñado la importancia de la compasión. Está bien, padre, accedió finalmente Santiago, su voz más suave de lo habitual. Creo que tienes razón. Debemos hacer esto. La sonrisa de aprobación de Gustavo iluminó la habitación, y por un momento, Santiago sintió una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. A la mañana siguiente, padre e hijo se embarcaron en la tarea de encontrar a Isabel. Recorrieron las calles del centro de la ciudad, preguntando a otros indigentes y trabajadores sociales. Finalmente, la encontraron en un parque cercano al restaurante, dormida en un banco con su escaso equipaje como almohada. El despertar de Isabel fue brusco, su cuerpo tensándose instintivamente al sentir presencias cercanas. Cuando sus ojos se enfocaron en los rostros de Gustavo y Santiago, una mezcla de miedo y confusión cruzó por su semblante. No temas, se apresuró a decir Gustavo, su voz suave y tranquilizadora. Hemos venido a hacerte una propuesta. Mientras Gustavo explicaba su oferta, Isabel escuchaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. La idea de un trabajo, un techo sobre su cabeza, y la posibilidad de empezar de nuevo parecía demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, algo en la sinceridad de los ojos de Gustavo y en la expresión arrepentida de Santiago la convenció de que no se trataba de una broma cruel. Con manos temblorosas, Isabel recogió sus pocas pertenencias, aún sin poder creer del todo en su suerte. Santiago, en un gesto que sorprendió tanto a su padre como a sí mismo, se ofreció a llevar la bolsa de Isabel. Ese pequeño acto de amabilidad pareció romper una barrera invisible, y por primera vez desde su encuentro, Isabel esbozó una sonrisa tímida.
El viaje en el lujoso automóvil de los Romero fue surrealista para Isabel. Observaba las calles pasar a través de la ventanilla tintada, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de su antigua vida. A su lado, Santiago la observaba de reojo, notando detalles que antes había pasado por alto, la delicadeza de sus manos a pesar de las cicatrices del trabajo duro, la dignidad en su postura a pesar de sus ropas gastadas. Al llegar a la mansión, Isabel no pudo contener una exclamación de asombro. La imponente estructura, con sus jardines meticulosamente cuidados y su fachada de piedra, parecía salida de un cuento de hadas. Gustavo, complacido por su reacción, la guió al interior con un gesto paternal. El personal de servicio, previamente informado de la situación, recibió a Isabel con una mezcla de curiosidad y respeto. María, el ama de llaves, una mujer de rostro amable y manos siempre ocupadas, se acercó para darle la bienvenida. «Ven conmigo, querida», dijo con voz cálida. «Te mostraré tu habitación y te ayudaré a instalarte». Mientras Isabel seguía a María por los amplios pasillos de la mansión, Santiago se quedó atrás, observando. Una sensación extraña se agitaba en su pecho, una mezcla de curiosidad y algo más que no podía nombrar. Su padre, notando su expresión pensativa, le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo correcto, hijo», murmuró. «A veces, las mejores decisiones son las que nos sacan de nuestra zona de confort». Esa noche, mientras la mansión Romero se preparaba para dormir, 3 personas permanecían despiertas, cada una sumida en sus pensamientos. Gustavo, satisfecho con la decisión tomada, planeaba cómo integrar a Isabel en la dinámica de la casa. Santiago, inquieto en su cama, no podía dejar de pensar en la mujer que ahora dormía bajo su mismo techo. Y Isabel, acostada en la cama más cómoda que había conocido en años, luchaba contra el miedo de que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire de la mansión Romero. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda, iluminando el comedor donde la familia se reunía para el desayuno. El tintineo de la porcelana y el murmullo de las conversaciones se vieron interrumpidos por la entrada de Patricia, la hermana de Santiago, quien había regresado de un viaje de negocios la noche anterior. Patricia, con su cabello rubio perfectamente peinado y su traje de diseñador impecable, se detuvo en seco al ver a Isabel sentada a la mesa. Sus ojos, del mismo azul frío que los de su hermano, se entrecerraron con desconfianza. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Gustavo se apresuró a explicar la situación, su tono conciliador contrastando con la hostilidad evidente de su hija. Isabel, incómoda bajo el escrutinio de Patricia, mantenía la mirada fija en su plato, deseando poder desaparecer. Santiago, por su parte, observaba la escena con una mezcla de preocupación y algo que se asemejaba peligrosamente a la culpa. «Una vagabunda», exclamó Patricia, su voz elevándose con cada palabra. «¿Han traído a una vagabunda a nuestra casa? ¿Acaso han perdido la cabeza?». Sus palabras resonaron en el comedor, haciendo que Isabel se encogiera aún más en su asiento. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Santiago, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo, fue el primero en salir en defensa de Isabel. «Patricia», dijo, su voz firme pero controlada, «Isabel es nuestra invitada. Merece nuestro respeto». La mirada de asombro que le dirigió Isabel no pasó desapercibida para nadie en la mesa, y por un momento, Santiago sintió una calidez inexplicable en el pecho. Pero Patricia no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Con una risa despectiva, se volvió hacia su hermano. «Oh, por favor, Santiago. No me digas que ahora te has convertido en un santo. ¿Acaso no fuiste tú quien la acusó de ladrona hace apenas unos días?». Sus palabras hicieron que Santiago se sonrojara, recordándole su comportamiento en el restaurante. Gustavo, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control, intervino con la autoridad que solo un patriarca podía ejercer. «Basta, Patricia», dijo, su voz tranquila pero firme.
Nuestra familia siempre ha creído en la importancia de ayudar a los demás. Isabel se quedará con nosotros y espero que la trates con el respeto que merece cualquier ser humano. Patricia, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con una sonrisa fría, se volvió hacia Isabel. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decir? ¿O es que acaso la gatita te comió la lengua? Sus palabras, cargadas de veneno, hicieron que Isabel finalmente levantara la mirada. Señorita Patricia, comenzó Isabel, su voz suave pero firme, entiendo su preocupación. Si yo estuviera en su lugar, probablemente también desconfiaría. Pero le aseguro que no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero una oportunidad para mejorar mi vida. La sinceridad en las palabras de Isabel pareció tomar a Patricia por sorpresa. Por un momento, su máscara de desdén se agrietó, dejando entrever una vulnerabilidad que rápidamente ocultó. Sin embargo, su orgullo le impidió ceder. Con un bufido de disgusto, se levantó de la mesa. Hagan lo que quieran, espetó. Pero no esperen que yo participe en esta locura. Mientras Patricia salía del comedor, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Isabel, sintiéndose responsable de la discordia familiar, hizo ademán de levantarse. Quizás debería irme, murmuró, pero la mano de Santiago sobre su brazo la detuvo. No, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Tú te quedas. Patricia tendrá que acostumbrarse. La mirada de gratitud que Isabel le dirigió hizo que su corazón diera un vuelco inesperado. Gustavo, observando la interacción entre su hijo e Isabel, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la decisión de acoger a Isabel traería desafíos, pero también veía el potencial de crecimiento que ofrecía, especialmente para Santiago. El resto del día transcurrió en una atmósfera tensa. Patricia se encerró en su habitación, negándose a salir incluso para las comidas. Santiago, por su parte, se encontró buscando excusas para pasar tiempo cerca de Isabel, ofreciéndose a mostrarle la propiedad o simplemente sentándose a conversar con ella en el jardín. Isabel, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. La gratitud por la oportunidad que se le había brindado se mezclaba con la culpa por ser la causa de la discordia familiar. Cada vez que se cruzaba con algún miembro del personal, sentía sus miradas curiosas y a veces desconfiadas, recordándole constantemente que no pertenecía a ese mundo. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Isabel se encontró incapaz de dormir. Salió silenciosamente de su habitación y se dirigió al jardín, buscando consuelo en la brisa nocturna. Para su sorpresa, no estaba sola. Santiago también estaba allí, sentado en un banco, con la mirada perdida en el cielo estrellado. No podía dormir, explicó Isabel suavemente, haciendo que Santiago se sobresaltara. Él la miró, y por un momento, pareció que iba a decir algo importante. Pero luego sacudió la cabeza, como despejando sus pensamientos. Yo tampoco, admitió finalmente. ¿Te molesta si te acompaño? Isabel negó con la cabeza, y ambos se sentaron en silencio, contemplando la noche. Sin saberlo, en ese momento compartido, algo comenzó a cambiar entre ellos, un vínculo sutil pero innegable que empezaba a formarse. Mientras tanto, en su habitación, Patricia yacía despierta, atormentada por recuerdos del pasado y miedo sobre el futuro. La llegada de Isabel había despertado viejos fantasmas que creía haber enterrado. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión Romero alcanzó un nuevo pico. Patricia, decidida a hacer valer su posición, comenzó a implementar pequeñas crueldades diseñadas para hacer sentir incómoda a Isabel. Comentarios mordaces durante las comidas, miradas desdeñosas en los pasillos, e incluso accidentes como derramar café sobre la ropa recién lavada de Isabel se volvieron comunes. Santiago, atrapado entre su lealtad familiar y su creciente simpatía por Isabel, se encontraba en una posición cada vez más difícil. Por un lado, entendía el miedo y la resistencia de su hermana al cambio.
Por otro, no podía ignorar la injusticia del trato que Isabel recibía. Gustavo, observando la situación con creciente preocupación, decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Una tarde, convocó a una reunión familiar en su estudio, excluyendo deliberadamente a Isabel para poder hablar libremente con sus hijos. «Esto tiene que parar», declaró, su voz cargada de autoridad. «Patricia, entiendo tu incomodidad, pero tu comportamiento es inaceptable. Santiago, aprecio tu intento de mantener la paz, pero a veces el silencio puede ser tan dañino como las palabras crueles». Patricia, con los brazos cruzados y una expresión desafiante, respondió: «¿Y qué quieres que haga, papá? ¿Que finja que todo está bien? Esta mujer no pertenece aquí, y todos lo sabemos». «¿Y dónde pertenece?» Entonces, intervino Santiago, sorprendiendo a todos con la pasión en su voz. «¿En la calle? ¿Pasando hambre y frío? ¿Es eso lo que quieres?». La tensión en la habitación era palpable. Gustavo, viendo que sus hijos estaban al borde de una pelea abierta, decidió tomar una decisión radical. «Suficiente», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Si no pueden convivir civilizadamente, entonces tendré que tomar medidas más drásticas». Los hermanos se miraron, una mezcla de sorpresa y miedo en sus ojos. ¿Qué medidas podría estar considerando su padre? La incertidumbre flotaba en el aire, pesada y opresiva, mientras Gustavo los observaba con una expresión indescifrable. Fuera del estudio, ajena a la tormenta que se desataba en su nombre, Isabel trabajaba diligentemente en el jardín, encontrando paz en el simple acto de cuidar las flores. Sin embargo, incluso en ese refugio, no podía escapar completamente de la sensación de ser una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Los días siguientes en la mansión Romero se desenvolvieron en un extraño equilibrio entre tensión y cambio. La decisión de Gustavo, revelada después de aquella tensa reunión familiar, había sido sorprendente. Si sus hijos no podían aceptar la presencia de Isabel, entonces sería él quien se mudaría con ella a la casa de huéspedes en el extremo de la propiedad. Esta amenaza, más que cualquier sermón o reprimenda, pareció tener un efecto inmediato en Santiago y Patricia. Aunque la hostilidad de Patricia no desapareció por completo, se volvió más sutil, manifestándose en miradas frías y silencios tensos en lugar de ataques directos. Santiago, por su parte, se encontró cada vez más intrigado por Isabel. La veía trabajar en el jardín, sus manos delicadas pero fuertes cuidando de las flores con una dedicación que lo fascinaba. A menudo se sorprendía a sí mismo buscando excusas para pasar tiempo cerca de ella, ofreciéndose a ayudarla con tareas que nunca antes había considerado hacer. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en el rosedal, Santiago se acercó con 2 vasos de limonada fresca. «Pensé que podrías necesitar un descanso», dijo, ofreciéndole una bebida. Isabel levantó la vista, sorprendida por el gesto, y Santiago notó por primera vez lo hermosos que eran sus ojos cuando brillaban con gratitud. «Gracias», respondió ella, aceptando el vaso con una sonrisa tímida. «Es muy amable de tu parte». Se sentaron juntos en un banco cercano, disfrutando del silencio cómodo que se había establecido entre ellos. «¿Cómo aprendiste tanto sobre jardinería?», preguntó Santiago, genuinamente curioso. Isabel pareció dudar por un momento antes de responder. «Mi madre», dijo finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. Ella amaba las flores. Decía que cada planta tenía su propia historia, su propia forma de comunicarse con el mundo. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si estuviera viendo un recuerdo lejano. Santiago la observó, fascinado por esta nueva faceta de Isabel que se revelaba ante él. «Debe haber sido una mujer maravillosa», comentó suavemente. Isabel asintió, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Lo era. La perdí hace muchos años, pero a veces, cuando estoy entre las flores, siento que todavía está conmigo». Este momento de vulnerabilidad compartida marcó un punto de inflexión en su relación. Santiago comenzó a ver a Isabel no solo como alguien a quien ayudar,
sino como una persona con su propia historia, sus propios sueños y penas. Mientras tanto, en la casa principal, Patricia observaba la creciente cercanía entre su hermano e Isabel con una mezcla de disgusto y preocupación. Una tarde, incapaz de contenerse más, confrontó a Santiago en su habitación. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó, cerrando la puerta tras ella. «¿Te has olvidado de quién eres? ¿De quién es ella?». Santiago, sorprendido por la súbita aparición de su hermana, tardó un momento en responder. «No sé de qué hablas, Patricia», dijo finalmente, aunque el rubor en sus mejillas lo traicionaba. «Oh, por favor», se burló Patricia. «Te he visto con ella». Las miradas, las sonrisas, los encuentros casuales en el jardín. «¿Crees que soy ciega?». Santiago se levantó, enfrentando a su hermana. «¿Y qué si es así?», desafió. «Isabel es una persona maravillosa. Inteligente, amable, fuerte. ¿Por qué te molesta tanto que me agrade?». Patricia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás escuchando? Es una vagabunda, Santiago. No pertenece a nuestro mundo. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Nuestros socios de negocios?». «Tal vez», respondió Santiago, su voz temblando ligeramente, «es nuestro mundo el que necesita cambiar». Esta declaración dejó a Patricia sin palabras. Salió de la habitación de su hermano, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, su mente un torbellino de emociones conflictivas. Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabel se encontró nuevamente incapaz de conciliar el sueño. Salió al jardín, buscando consuelo en la tranquilidad de la noche. Para su sorpresa, encontró a Santiago allí, sentado en el mismo banco donde habían compartido limonada esa tarde. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó suavemente, acercándose. Santiago levantó la vista, una sonrisa cansada en su rostro. «Demasiadas cosas en mi mente», admitió. Hizo un gesto invitándola a sentarse junto a él. Se quedaron en silencio por un momento, ambos conscientes de la creciente tensión entre ellos, una tensión que iba más allá de sus diferentes orígenes sociales. «Isabel», comenzó Santiago, su voz apenas un susurro. «Yo no sé cómo decir esto», pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos lo sobresaltó. Patricia emergió de las sombras, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Así que aquí están», dijo, su voz fría como el hielo. «Qué conmovedor. El príncipe y la mendiga, un cuento de hadas moderno». Isabel se puso de pie, dispuesta a retirarse, pero Santiago la detuvo con una mano gentil en su brazo. «No», dijo firmemente. «No tienes que irte. Patricia, esto ha ido demasiado lejos». Lo que siguió fue una confrontación que había estado gestándose desde la llegada de Isabel. Patricia, dejando salir toda su frustración y miedo, Santiago, defendiendo no solo a Isabel sino también su propia transformación, e Isabel, encontrando finalmente la fuerza para defenderse a sí misma. «Ya basta», la voz de Gustavo resonó en el jardín, sorprendiendo a todos. El patriarca de los Romero había sido atraído por el sonido de la discusión. «Es hora de que todos nos sentemos y hablemos como adultos». Mientras los cuatro se dirigían al estudio de Gustavo, la tensión en el aire era palpable. Isabel sentía que estaba a punto de perder todo lo que había ganado en las últimas semanas, mientras Santiago luchaba internamente entre su creciente afecto por Isabel y su lealtad familiar. Patricia, por su parte, se debatía entre su orgullo herido y una creciente sensación de que tal vez, solo tal vez, había juzgado a Isabel demasiado duramente. Y Gustavo, observando a su familia dividida, se preparaba para tomar decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La noche se extendía ante ellos, llena de posibilidades y peligros, mientras la familia Romero se enfrentaba a verdades incómodas y decisiones difíciles. El cambio, inevitable como la marea, estaba a punto de barrer con todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodeaba.
El estudio de Gustavo, con sus paredes forradas de libros y el aroma a cuero y madera vieja, se convirtió en el escenario de una confrontación que había estado gestándose desde la llegada de Isabel. Los cuatro se sentaron en silencio, la tensión palpable en el aire como electricidad antes de una tormenta. Gustavo fue el primero en hablar, su voz calmada pero firme. Hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir ignorando lo que está sucediendo, comenzó. Patricia, tu hostilidad hacia Isabel ha creado un ambiente tóxico en esta casa. Santiago, tu creciente cercanía con ella ha provocado tensiones familiares. E Isabel, tu presencia ha sacudido los cimientos de nuestra familia de maneras que ninguno de nosotros anticipó. Isabel, sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo, sintió que su corazón se hundía. ¿Era este el momento en que le pedirían que se fuera? Pero antes de que pudiera sumirse en la desesperación, Gustavo continuó. Sin embargo, dijo, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes, creo que este cambio era necesario. Nos hemos vuelto complacientes, olvidando los valores que mi padre, tu abuelo, nos inculcó. La compasión, la humildad, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Patricia, incapaz de contenerse más, interrumpió. Pero papá, ¿no ves lo que está pasando? Santiago está enamorándome, completó Santiago, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo, con su franqueza. Sí, Patricia. Creo que lo estoy. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones, su mente un torbellino de emociones. Santiago, por su parte, se sentía extrañamente liberado, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de sus hombros. Gustavo observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Santiago, dijo suavemente, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Las implicaciones de una relación así. Lo sé, papá, interrumpió Santiago, su voz firme. Sé que no será fácil. Sé que habrá obstáculos, prejuicios que enfrentar. Pero también sé que Isabel me ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Me ha hecho querer ser una mejor persona. Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, finalmente encontró su voz. Santiago, yo, no sé qué decir. Nunca pensé que alguien como tú podría fijarse en alguien como yo. Alguien como tú, repitió Santiago, tomando su mano. Isabel, eres la persona más fuerte y valiente que he conocido. Has enfrentado adversidades que yo ni siquiera puedo imaginar, y aún así, has mantenido tu dignidad, tu amabilidad. Patricia, observando el intercambio con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente a la comprensión, sintió que algo se removía en su interior. Pero, ¿qué dirá la gente? Nuestra reputación, nuestros negocios. La gente dirá lo que quiera decir, intervino Gustavo. Pero nosotros somos los Romero. No seguimos las reglas de los demás, las establecemos. Y si mi hijo ha encontrado la felicidad, ¿quiénes somos nosotros para negársela? El silencio que siguió estaba cargado de emociones, cada uno de los presentes procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. Fue Isabel quien finalmente rompió el silencio. Yo, agradezco todo lo que han hecho por mí, comenzó, su voz temblorosa pero determinada. Pero no quiero ser la causa de conflictos en su familia. Tal vez lo mejor sería que me fuera. No, dijeron Santiago y Gustavo al unísono, sorprendiendo a todos. Isabel, continuó Gustavo, cuando te invité a quedarte con nosotros, no fue solo por caridad. Vi en ti una oportunidad para que esta familia recordara sus raíces, sus valores. Y no me has decepcionado. Patricia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo, he sido injusta contigo, Isabel, admitió, las palabras saliendo con dificultad. Tenía miedo. Miedo del cambio, miedo de perder lo que creía que nos definía como familia. Pero ahora veo que estaba equivocada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel, una mezcla de alivio,
gratitud y una emoción que apenas se atrevía a nombrar. Santiago, incapaz de contenerse más, la atrajo hacia sí en un abrazo, sin importarle las miradas de su familia. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Patricia, su voz más suave de lo que había sido en semanas. Gustavo sonrió, una sonrisa que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. «Ahora», dijo, «comenzamos de nuevo. Como familia. Todos nosotros». Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y ajustes. Santiago e Isabel, libres ahora para explorar sus sentimientos abiertamente, pasaban cada momento libre juntos. Paseaban por los jardines, conversando durante horas sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Patricia, aunque todavía luchaba con sus propios demonios, hizo un esfuerzo consciente por conocer a Isabel. Descubrió, para su sorpresa, que tenían más en común de lo que había imaginado. Ambas habían experimentado pérdidas, ambas conocían el dolor de sentirse solas en un mundo que parecía no entenderlas. Gustavo observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y nostalgia. Veía en la relación floreciente de Santiago e Isabel un eco de su propio amor de juventud, un amor que había desafiado expectativas y convenciones sociales. Una tarde, mientras observaba a la pareja caminar por el jardín, sus manos entrelazadas y sus rostros iluminados por la felicidad, Gustavo sintió una presencia a su lado. Era Patricia. «Es hermoso, ¿no?», dijo suavemente, siguiendo la mirada de su padre. Gustavo asintió, sorprendido por el cambio en el tono de su hija. «Lo es», confirmó. «Me recuerda a tu madre y a mí, cuando éramos jóvenes». Patricia lo miró, curiosidad brillando en sus ojos. «Nunca nos has contado mucho sobre cómo se conocieron tú y mamá», dijo. Gustavo sonrió, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. «Quizás sea hora de que lo haga», respondió. «Es una historia que tiene más en común con la de tu hermano e Isabel de lo que podrías imaginar». Mientras padre e hija se sentaban a compartir historias del pasado, Santiago e Isabel continuaban su paseo, ajenos al mundo que los rodeaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, un espectáculo que parecía reflejar la calidez y la promesa de sus corazones. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel, notando la mirada pensativa de Santiago. Él la miró, una sonrisa suave jugando en sus labios. «En lo afortunado que soy», respondió. «En cómo una serie de eventos aparentemente aleatorios nos llevaron a este momento. En cómo, de todas las personas en el mundo, te encontré a ti». Isabel sintió que su corazón se hinchaba de emoción. «Yo también me siento afortunada», admitió. «Nunca pensé que podría tener algo así. Una familia, un hogar, amor». Santiago se detuvo, tomando ambas manos de Isabel entre las suyas. «Te amo, Isabel», dijo, las palabras saliendo de su corazón con una sinceridad que lo sorprendió. «Y prometo que, pase lo que pase, enfrentaremos el futuro juntos». Isabel, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, se puso de puntillas y besó a Santiago suavemente. «Yo también te amo», susurró contra sus labios. Mientras la pareja sellaba su amor con un beso, la mansión Romero parecía brillar con una luz propia, como si el amor que florecía en su interior la hubiera transformado. El cambio que había comenzado con la llegada de Isabel había tocado a cada miembro de la familia, recordándoles el poder del amor, la compasión y la capacidad de reinventarse. La noche cayó sobre la propiedad, las estrellas apareciendo una a una en el cielo aterciopelado. En el estudio, Gustavo y Patricia continuaban su conversación, riendo y llorando mientras compartían recuerdos. En el jardín, Santiago e Isabel caminaban de regreso a la casa, sus corazones llenos de esperanza por el futuro que construirían juntos. Y así, la mansión Romero, que una vez había sido un símbolo de riqueza y exclusividad, se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor y la compasión. Una historia que comenzó con un encuentro casual en un restaurante había cambiado para siempre las vidas de todos los involucrados, recordándoles que la verdadera riqueza no se mide en dinero,
sino en la capacidad de abrir el corazón y abrazar el cambio. Los días que siguieron a la revelación de los sentimientos de Santiago e Isabel fueron como un sueño para la pareja. Cada momento juntos parecía estar teñido de una luz dorada, cada conversación cargada de promesas y posibilidades. Sin embargo, como suele suceder cuando dos mundos tan diferentes colisionan, la realidad no tardó en hacerse presente. Una mañana, mientras desayunaban en el jardín, Isabel notó que Santiago parecía distraído, su mirada perdida en la distancia. ¿Qué sucede?, preguntó, tomando su mano sobre la mesa. Santiago la miró, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Es complicado, comenzó. Anoche recibí una llamada de uno de nuestros socios más importantes. Quiere que viaje a Nueva York para una reunión crucial. Isabel sintió que su corazón se hundía. Oh, dijo suavemente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Ese es el problema, respondió Santiago, apretando suavemente su mano. No es solo una reunión. Quieren que me quede allí por al menos 6 meses, para supervisar la fusión de nuestras empresas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Isabel luchó contra el nudo que se formaba en su garganta. Entiendo, dijo finalmente. Es una gran oportunidad para ti. Santiago la miró, sus ojos llenos de conflicto. Lo es, admitió. Pero, no quiero dejarte. No ahora, no cuando acabamos de encontrarnos. Isabel forzó una sonrisa, aunque sentía que su corazón se desgarraba. Santiago, esto es parte de quién eres. Tu trabajo, tu responsabilidad con la empresa familiar. No puedes renunciar a eso por mí. ¿Y si te pido que vengas conmigo?, preguntó Santiago, sus palabras saliendo en un torrente. Podríamos empezar una nueva vida juntos en Nueva York. Lejos de los prejuicios, de las miradas curiosas. Sería un nuevo comienzo para ambos. Isabel sintió que el mundo se detenía por un momento. La oferta era tentadora, un sueño hecho realidad. Pero algo en su interior se rebelaba contra la idea. Santiago, comenzó, su voz temblando ligeramente, te amo. Pero, no puedo. No puedo simplemente dejar todo atrás y convertirme en alguien que no soy. La expresión de dolor en el rostro de Santiago fue como un puñal en el corazón de Isabel. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Quiero decir que, este mundo, tu mundo, aún no es el mío, explicó Isabel, las lágrimas amenazando con derramarse. Necesito encontrar mi propio camino, construir algo por mí misma. Si voy contigo ahora, siempre seré la vagabunda que Santiago rescató. Necesito ser más que eso. Santiago la miró, una mezcla de comprensión y dolor en sus ojos. Te entiendo, dijo finalmente. Y te admiro por ello. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Antes de que Isabel pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Patricia. La hermana de Santiago, aunque había suavizado su actitud hacia Isabel en las últimas semanas, aún mantenía una cierta distancia. Santiago, dijo, su voz tensa, papá quiere verte en su estudio. Es sobre el viaje a Nueva York. Santiago asintió, lanzando una última mirada a Isabel antes de seguir a su hermana. Isabel se quedó sola en el jardín, su mente un torbellino de emociones y dudas. En el estudio, Gustavo esperaba a sus hijos con una expresión grave. Santiago, comenzó, sé que esto es repentino, pero la situación en Nueva York es crítica. Necesitamos que estés allí lo antes posible. Santiago asintió, su rostro una máscara de profesionalismo. Lo entiendo, papá. ¿Cuándo debo partir? Mañana por la mañana, respondió Gustavo. El jet de la compañía estará listo al amanecer. Patricia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué pasará con Isabel?, preguntó, su voz cargada de una emoción que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Gustavo miró a su hijo, una pregunta silenciosa en sus ojos. Santiago suspiró,
pasándose una mano por el cabello. Ella no vendrá conmigo, dijo finalmente. Dice que necesita encontrar su propio camino. Un silencio tenso llenó la habitación. Fue Patricia quien lo rompió, su voz más suave de lo que ninguno de los hombres había escuchado en mucho tiempo. Tal vez tenga razón, dijo. Tal vez todos necesitemos encontrar nuestro propio camino. Mientras tanto, en el jardín, Isabel luchaba con sus propios demonios internos. La idea de perder a Santiago, de volver a la soledad que había conocido durante tanto tiempo, era aterradora. Pero la idea de perderse a sí misma, de convertirse en alguien que dependía completamente de otro para su identidad y su sustento, era aún más aterradora. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la casa. Necesitaba hablar con Santiago, aclarar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero al entrar, se encontró cara a cara con Patricia. Isabel, dijo Patricia, su voz sorprendentemente suave. ¿Podemos hablar? Sorprendida, Isabel asintió. Patricia la condujo a una pequeña sala de estar, cerrando la puerta tras ellas. Por un momento, ambas mujeres se miraron en silencio, años de prejuicios y malentendidos entre ellas. Escuché lo que le dijiste a Santiago, comenzó Patricia. Sobre necesitar encontrar tu propio camino. Isabel se tensó, preparándose para otro ataque. Pero para su sorpresa, Patricia continuó con una voz llena de emoción contenida. Creo que te entiendo, dijo. Más de lo que podrías imaginar. Patricia se sentó, invitando a Isabel a hacer lo mismo. Cuando mi madre murió, me sentí perdida. Me aferré a lo que conocía, a lo que creía que me definía, nuestra riqueza, nuestro estatus social. Pero en el proceso, creo que perdí una parte de mí misma. Isabel escuchaba, asombrada por esta repentina vulnerabilidad en la mujer que había sido su mayor antagonista. Patricia, yo. No, déjame terminar, interrumpió Patricia suavemente. Verte a ti, ver cómo has cambiado a Santiago, cómo has sacudido nuestro mundo, me ha hecho darme cuenta de cuánto he estado escondiendo detrás de una máscara de arrogancia y desdén. Las lágrimas brillaban en los ojos de Patricia mientras continuaba. Quiero que sepas que admiro tu fuerza, tu determinación para ser fiel a ti misma. Y si decides quedarte mientras Santiago está en Nueva York, me gustaría intentar ser tu amiga. Isabel sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Patricia, no sabes cuánto significa eso para mí, dijo, tomando la mano de la otra mujer. Gracias. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Santiago entró, su rostro una mezcla de emociones al ver a las dos mujeres juntas. Isabel, dijo, su voz cargada de emoción. Necesitamos hablar. Patricia se levantó, dando un apretón final a la mano de Isabel antes de salir, dejando a la pareja sola. Santiago se acercó, sentándose junto a Isabel. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Y creo que tienes razón. Necesitas encontrar tu propio camino, y yo necesito respetar eso. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Santiago, te amo, dijo. Pero necesito saber quién soy fuera de esta relación, fuera de este mundo de lujo al que no estoy acostumbrada. Santiago asintió, tomando sus manos entre las suyas. Lo entiendo, dijo. Y quiero que sepas que te apoyaré en lo que decidas. Si quieres quedarte aquí mientras estoy en Nueva York, la casa es tuya. Si quieres irte y explorar el mundo por tu cuenta, lo entenderé. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que mi corazón es tuyo. Isabel lo miró, su corazón lleno de amor y gratitud. Gracias, susurró. Por entender, por apoyarme. Te prometo que, sin importar dónde me lleve mi camino, siempre volveré a ti. Se besaron, un beso lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Cuando se separaron, ambos sabían que enfrentarían desafíos, pero también sabían que su amor era lo suficientemente fuerte para superarlos. Esa noche,
mientras la mansión Romero se preparaba para dormir, cada uno de sus habitantes reflexionaba sobre los cambios que habían experimentado. Gustavo, en su estudio, miraba una vieja fotografía de su difunta esposa, agradeciendo silenciosamente la lección de amor y compasión que Isabel había traído a su familia. Patricia, en su habitación, escribía en su diario por primera vez en años, explorando sentimientos que había mantenido enterrados durante mucho tiempo. Y Santiago e Isabel, abrazados en el jardín bajo las estrellas, compartían sus esperanzas y miedos para el futuro. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando el auto que llevaría a Santiago al aeropuerto llegó. La familia se reunió en la entrada para despedirlo. Hubo abrazos, lágrimas y promesas de mantenerse en contacto. Cuando llegó el momento de despedirse de Isabel, Santiago la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si nunca quisiera dejarla ir. «Te amo», susurró en su oído. «Y estaré esperando tu regreso, sin importar cuánto tiempo tome». Isabel lo besó, poniendo todo su amor en ese gesto. «Y yo te amaré siempre», respondió. «Ve y conquista Nueva York. Yo estaré aquí, encontrando mi camino, pero siempre con el corazón junto al tuyo». Mientras el auto se alejaba, Isabel sintió una mano en su hombro. Era Patricia. «Vamos», dijo suavemente. «Tenemos mucho de qué hablar». Los días que siguieron a la partida de Santiago fueron un torbellino de emociones para Isabel. Por un lado, sentía el dolor de la separación, el vacío que dejaba la ausencia del hombre que había llegado a amar con tanta intensidad. Por otro lado, experimentaba una creciente sensación de libertad y propósito, como si finalmente tuviera la oportunidad de descubrir quién era realmente. Una mañana, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Isabel se encontró con Gustavo. El patriarca de los Romero la observó con una mezcla de curiosidad y afecto paternal. «Isabel», dijo, invitándola a sentarse en un banco cercano. «Me gustaría hablar contigo, si tienes un momento». Isabel asintió, sentándose junto al hombre que la había acogido en su hogar. «Por supuesto, señor Romero», respondió. Gustavo sonrió suavemente. «Creo que ya es hora de que me llames Gustavo», dijo. «Después de todo, eres parte de esta familia ahora». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «He notado que pareces inquieta desde que Santiago se fue. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?» Isabel sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que había mostrado tanta compasión. «Es solo que», comenzó, dudando un momento antes de continuar. «Toda mi vida he estado luchando por sobrevivir. Y ahora, por primera vez, tengo la oportunidad de hacer algo más que simplemente existir. Pero no sé por dónde empezar». Gustavo asintió comprensivamente. «Entiendo», dijo. «A veces, tener demasiadas opciones puede ser tan abrumador como no tener ninguna». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. «Isabel», dijo finalmente, «¿alguna vez has pensado en estudiar?» La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. «¿Estudiar?», repitió. «Yo, hace años que no piso una escuela. No sé si podría». «Tonterías», interrumpió Gustavo gentilmente. «Nunca es tarde para aprender. Y he visto tu inteligencia, tu curiosidad. Creo que podrías lograr grandes cosas si se te diera la oportunidad». Isabel sintió que algo se agitaba en su interior, una chispa de esperanza y ambición que creía haber perdido hacía mucho tiempo. «¿Realmente cree eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Gustavo sonrió, tomando su mano paternalmente. «Lo creo», afirmó. «Y estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Podemos conseguirte tutores, prepararte para los exámenes de ingreso a la universidad. El mundo está a tus pies, Isabel. Solo necesitas dar el primer paso». Esa conversación marcó un punto de inflexión en la vida de Isabel. Con el apoyo de Gustavo y, sorprendentemente, de Patricia, comenzó a estudiar con una determinación feroz.
Pasaba horas en la biblioteca de la mansión, devorando libros sobre historia, literatura, ciencias y matemáticas. Patricia, cumpliendo su promesa de intentar ser amiga de Isabel, se convirtió en su compañera de estudios más inesperada. Las dos mujeres, que una vez habían sido antagonistas, ahora pasaban tardes enteras discutiendo sobre filosofía y debatiendo teorías económicas. Una noche, mientras compartían una taza de té después de una larga sesión de estudio, Patricia miró a Isabel con una expresión de curiosidad. Isabel, comenzó, nunca te he preguntado, ¿cómo era tu vida antes de que te conociéramos? Isabel sintió un nudo en la garganta. Había evitado hablar de su pasado, temiendo que los recuerdos fueran demasiado dolorosos. Pero algo en la mirada genuinamente interesada de Patricia la animó a abrirse. No siempre fui una indigente, comenzó, su voz suave pero firme. Tuve una infancia feliz, con padres amorosos. Mi padre era profesor de literatura en una pequeña universidad, mi madre era enfermera. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Patricia escuchaba atentamente, sorprendida por esta revelación. Isabel continuó, su voz temblando ligeramente. Todo cambió cuando tenía 15 años. Mis padres murieron en un accidente de auto. No tenía otros familiares que pudieran hacerse cargo de mí, así que terminé en un hogar de acogida. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Isabel mientras recordaba. Fue difícil. El sistema está sobrecargado, hay demasiados niños y no suficientes recursos. Cuando cumplí 18, me encontré sola en el mundo, sin dinero, sin hogar, sin nadie a quien acudir. Patricia, conmovida por la historia de Isabel, tomó su mano en un gesto de apoyo. Lo siento mucho, dijo suavemente. No puedo imaginar lo duro que debe haber sido. Isabel sonrió a través de las lágrimas. Lo fue, admitió. Pero también me enseñó mucho. Aprendí a ser fuerte, a ser resiliente. Y nunca perdí mi amor por el conocimiento. Incluso en mis peores momentos, siempre encontraba consuelo en los libros. Esta revelación pareció fortalecer aún más el vínculo entre las dos mujeres. Patricia, que siempre había vivido una vida de privilegios, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Isabel. Y en el proceso, descubrió una parte de sí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Mientras tanto, en Nueva York, Santiago trabajaba incansablemente en la fusión de las empresas. Pero cada noche, antes de dormir, llamaba a Isabel. Hablaban durante horas, compartiendo sus días, sus sueños, sus miedos. Santiago se maravillaba de los cambios que escuchaba en la voz de Isabel, la confianza y la pasión con la que hablaba de sus estudios. Estoy tan orgulloso de ti, le dijo una noche, su voz cargada de emoción. No puedo esperar para verte y que me cuentes todo lo que has aprendido. Isabel sonrió, sintiendo que su corazón se hinchaba de amor. Y yo no puedo esperar para mostrarte en quien me he convertido, respondió. Te amo, Santiago. Gracias por darme el espacio para crecer. A medida que pasaban los meses, Isabel no solo avanzaba en sus estudios, sino que también comenzaba a involucrarse en proyectos comunitarios. Inspirada por su propia experiencia, empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para personas sin hogar en la ciudad. Gustavo, viendo la pasión y la dedicación de Isabel, decidió apoyar sus esfuerzos. Juntos, comenzaron a desarrollar un programa de educación y capacitación laboral para personas en situación de calle. Isabel se convirtió en la cara y el corazón del proyecto, utilizando su propia historia para inspirar a otros. Un día, mientras Isabel presentaba el programa en una reunión con posibles donantes, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer asustada y desconfiada que había entrado en la mansión Romero meses atrás. Ahora se paraba con confianza, hablaba con elocuencia, y sentía que finalmente había encontrado su propósito. Esa noche, mientras se preparaba para su llamada diaria con Santiago, Isabel reflexionó sobre su viaje. Había encontrado no solo el amor, sino también una familia,
un propósito, y lo más importante, se había encontrado a sí misma. Cuando Santiago apareció en la pantalla de su teléfono, su rostro iluminado por una sonrisa, Isabel sintió que su corazón se llenaba de alegría. «Te tengo una sorpresa», dijo Santiago, sus ojos brillando de emoción. «He terminado el proyecto antes de lo previsto. Vuelvo a casa la próxima semana». Isabel sintió que las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. «No puedo esperar», dijo, su voz llena de amor y anticipación. «Tengo tanto que mostrarte, tanto que contarte». Mientras se despedían esa noche, ambos sentían que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de promesas, de crecimiento conjunto y de un amor que había superado todas las pruebas. El día del regreso de Santiago amaneció claro y brillante, como si el mismo cielo celebrara la reunión de los amantes. La mansión Romero bullía de actividad, con todos preparándose para dar la bienvenida al hijo pródigo. La puerta se abrió y Santiago entró, su rostro iluminándose al ver a su familia reunida. Pero sus ojos buscaron inmediatamente a Isabel, y cuando la encontró, el mundo pareció detenerse para ambos. Santiago atravesó la habitación en unas pocas zancadas, tomando a Isabel en sus brazos y besándola con una pasión que hablaba de meses de separación y anhelo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te he extrañado tanto», murmuró Santiago, acariciando suavemente la mejilla de Isabel. «Y yo a ti», respondió ella, su voz cargada de emoción. «Tengo tanto que contarte, tanto que mostrarte». La fiesta que siguió fue una celebración no solo del regreso de Santiago, sino también de los cambios que habían ocurrido en su ausencia. Isabel, para sorpresa y deleite de Santiago, se movía con gracia y confianza entre los invitados, hablando apasionadamente sobre su proyecto en el refugio para personas sin hogar y sus planes para el futuro. A medida que avanzaba la noche, Santiago se encontró cada vez más asombrado por la transformación de Isabel. No era solo su apariencia o su comportamiento lo que había cambiado, sino algo más profundo, una luz interior que parecía irradiar de ella. Y mientras la noche caía suavemente sobre la mansión Romero, ahora llena de risas y amor, Isabel y Santiago sabían que su historia estaba lejos de terminar. Tenían toda una vida por delante, llena de nuevos desafíos y alegrías, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, con el amor como su guía y la compasión como su fuerza. Así, en el corazón de una ciudad que una vez había sido testigo de su encuentro más improbable, Isabel y Santiago se convirtieron en un símbolo de esperanza y transformación. Su historia, nacida de la adversidad y nutrida por el amor, continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria o su posición social, sino en la capacidad de su corazón para amar, crecer y cambiar. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Isabel y Santiago compartieron un beso, sellando una vez más su promesa de amor eterno. Su historia, que había comenzado como un cuento de hadas improbable, se había convertido en una realidad más hermosa de lo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, miraron hacia el futuro, listos para escribir los próximos capítulos de su vida juntos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, suscríbete al canal, para más historias emocionantes y conmovedoras. Nos vemos pronto en el siguiente video.